y que desde la semana antepasada que lo estuve por ahí estudiando, mi corazón se encendía de parte de Dios para poderlo compartir contigo. Una de las cosas que más me apasiona y que desde hace tiempo que conocí a Dios decidí hacer es dedicar mi vida, mi tiempo a conocer más de Dios, dedicar mi vida a conocer más de Dios. Y algo que he visto en la persona de Dios es que en Dios habita la ternura de un pequeño niño, la pasión de un joven como tú, pero también la sabiduría de un anciano de días. En Dios se pueden manifestar diferentes características de diferentes generaciones, de los más pequeños, de los jóvenes, de los más adultos. Dios es tan complejo y tan profundo que no podemos decir que tiene una edad en específico, porque manifiesta diferentes atributos que pertenecen a diferentes etapas de la vida del ser humano. No sé si me estoy explicando. Por eso he llegado a la conclusión de que para contar lo que Dios tiene que contar y para llevar a cabo el plan que Dios tiene que llevar a cabo, necesita a todas las generaciones. Amén. He llegado a la conclusión otra vez de que para que Dios lleve a cabo su plan y cuente lo que Él tiene que contar, y lo veo en la Biblia, Dios necesita a todas las generaciones. Por lo tanto, yo te quiero hablar hoy sobre diferentes generaciones, un mismo Dios. Aquí hay diferentes generaciones y no puedo decir que únicamente están los más jóvenes, porque hay una generación la cual me ve a mí como más joven, pero hay otra generación que veo como más joven que yo. El asunto es que hay diferentes generaciones conviviendo en las familias, en la iglesia, en los ministerios, y aunque hay diferentes generaciones, veo a un mismo Dios. Hay algunas dinámicas interesantes en la convivencia entre las diferentes generaciones y el plan de Dios. Fíjate bien, hay diferentes dinámicas entre la convivencia en generaciones. He convivido con generaciones mayores que yo. He estado presente en la transición de la iglesia de una generación que dejó el estandarte a otra nueva generación que somos los pastores que ahora lideramos, pero también después de mí hay una generación más joven representado por muchos de ustedes aquí. Es un gran desafío relacionarnos entre las diferentes generaciones. Lo que sí veo es que Dios cuenta su historia y desarrolla su plan usando a cada generación. En la Biblia encontramos muchas referencias a las generaciones. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y las genealogías y generación tras generación. Y he pactado contigo, así como lo hice con tus padres. Y constantemente vemos a Dios manifestándose en las generaciones. Pero hay algunas cosas interesantes que tenemos que aprender para convivir y para sacar adelante nuestra relación con Dios y el plan de Dios a través de las generaciones. Y lo primero que quiero dejar en tu corazón es la cuestión de la visión en las diferentes generaciones. Yo veo, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1 y 2, primera de Samuel 3, 1 y 2, veo a dos generaciones conviviendo de forma muy interesante. Y quiero que me prestes atención ahí, que tu corazón pueda conectarse con la palabra de Dios esta mañana, y que si tú atiendes y entiendes estos principios, yo sé que van a ser de mucha bendición para tu vida. En 1 de Samuel 3, 1 al 2, encuentro a dos generaciones conviviendo de una forma interesante que nos hablan sobre la visión. Dice la Escritura: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Ahí hay dos generaciones. Samuel representando una generación de más jóvenes y Elí una generación de mayores. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, dice ahí en esta versión, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podían ver bien. Una de las cosas que veo a través de las generaciones es que Dios le va dando una visión fresca y nueva a una generación, y hay otra generación que por providencia natural y divina va perdiendo algo de visión.
Hay una generación que va recibiendo cosas nuevas de Dios, hay una generación que va recibiendo visión fresca de Dios, y hay otra generación que por naturalidad divina va perdiendo la visión. Como el cuerpo con los años va perdiendo cosas, también hay una generación que va perdiendo visión. Elí representa una generación que pierde visión por dos cosas. La primera es porque así Dios lo decide y porque el tiempo pasa, porque la cultura avanza, y hay una generación que naturalmente empieza a perder visión. Hace tiempo yo escuché a un hombre de Dios decir: tiene que venir una generación a seguir con el plan de Dios, porque yo ya estoy perdiendo visión en algunas áreas. Y te aseguro que es un hombre de Dios y que está perdiendo visión no por pecado, no por algo malo, sino porque es la naturalidad providencial de Dios sobre esta persona. Y Elí, dice la Escritura, que perdía visión en un sentido natural porque los años pasan. Pero hay que tener cuidado porque hay una generación que empieza a perder visión por el pecado. Y Elí perdió visión por dos cosas: uno, por la naturaleza, por los años, y otra porque el pecado le impedía ver algunas cosas. Pero hay una generación que empieza a tener una visión fresca. Dice que Elí representa una generación de más años que había comenzado a perder visión, frescura en algo que Dios quería hacer. Y es ahí donde necesitamos la convivencia, el trabajo entre ambas generaciones. Una generación que por la naturaleza divina va perdiendo visión, y una generación nueva como tú que va teniendo una visión fresca, viva de parte de Dios. Pero ambas, como en este pasaje de Samuel, empiezan a tener una comunicación y a trabajar juntos para sacar adelante el plan de Dios. Las generaciones de padres y líderes de jóvenes, de pastores, de mentores, debemos reconocer cuando nuestra visión escasea, y tenemos que echar mano de una generación que Dios está despertando en medio de la noche como Samuel para decirnos algo. Tenemos que reconocer cuando perdemos algo de visión, algo de frescura, y tenemos que aprender a escuchar a una generación como la de Samuel, a la cual Dios le está hablando y despertando en medio de la noche. Ahora, Dios le hablaba a Samuel, pero Samuel no identificaba bien. Es decir, que Samuel es una generación que tiene visión, pero no sabe cómo manejarla. Elí es una generación que está perdiendo visión, pero tiene la experiencia para decirle a los Samueles cómo manejar esa visión. Ambos trabajando en conjunto para sacar adelante el plan de Dios. Tenemos que aprender a escucharnos. Otra de las cosas que representa esta visión tiene que ver con supervisión y mentoreo. La supervisión y el mentoreo es la visión que los líderes, mentores o pastores tenemos sobre la generación más joven. Esta visión es la supervisión que nosotros podemos tener sobre tu vida para ayudarte a tomar algunas decisiones, para cuidar de tu vida. Esta visión también tiene que ver con supervisión, con mentoreo, con acompañamiento. Pero Elí le dijo a Samuel: tienes que ponerte atento a la voz de Dios, pero regresa otra vez allá a escuchar la voz de Dios. Ese es un asunto personal tuyo, tienes que volver allá. Y tenemos que reconocer que la supervisión, la mentoría, el acompañamiento de los pastores, de los líderes, de los padres es limitada. Escúchame bien, joven. El acompañamiento que podemos ofrecerte, la supervisión que podemos ofrecerte es limitada. No siempre vamos a estar ahí. Entre más pasan tus años, entre más vas creciendo, más oportunidad vas a tener de estar solo, de tomar decisiones a solas, de convivir en lugares fuera de la supervisión de tus padres, de tus pastores, de tus maestros, de tus mentores. Nuestra supervisión es limitada, nuestro mentoreo y acompañamiento empieza a verse limitado. Vas a tener más oportunidad tú de estar fuera de cierta supervisión. Tienes que estar atento a esto, porque ¿sabes qué? A donde no pueden llegar nuestros ojos como mentores y líderes, fíjate bien, a donde no pueden llegar nuestros ojos como mentores y líderes, a ese lugar donde yo no puedo llegar, sí puede llegar tu carácter. Y tu carácter te va a librar de muchas malas consecuencias cuando entiendes que tus padres, pastores y maestros no siempre van a poder estar ahí. Pero a donde tus líderes no pueden llegar, tu carácter sí puede llegar. Y tu carácter es el conjunto de convicciones bien definidas y establecidas que determinan tu comportamiento cualquiera que sea tu circunstancia. Y tenemos que aprender a desarrollar el carácter en la vida de los más jóvenes.
porque no siempre vamos a estar ahí para supervisarles. Y donde mis consejos y mi visión no puedan llegar, tu carácter sí te va a poder ayudar para salir bien librado de algunas situaciones. No sé si me estoy explicando lo que te quiero decir. Tienes que desarrollar tu carácter, y hay una generación que tiene que entender sus limitaciones, y tiene que haber una generación de jóvenes que entiende que no siempre los mentores, pastores o maestros pueden estar ahí, y donde la supervisión es limitada, el carácter sí entra para poderte ayudar en medio de las circunstancias difíciles. Solo tienes que estar atento para estar en el lugar correcto como Samuel, cerca de Dios y cerca de las personas que saben reconocer la voz de Dios. Solo mantente en el lugar correcto, cerca de Dios y cerca de personas que sepan escuchar la voz de Dios para poderte ayudar. Lo segundo es, cada generación sabe algo nuevo. Cada generación sabe algo nuevo. Yo sé cosas nuevas de alguna forma que las generaciones que están arriba de mí no saben. Y hay una generación como tú, que eres más joven que yo, que sabes cosas nuevas que yo no sé. Con el paso de los años, las personas nos vamos volviendo más ignorantes de algunos temas, como la tecnología, la cultura, ese tipo de cosas. Hay cosas a las cuales les vamos perdiendo el ritmo. Temas, cultura, ideas, formas. Y por ejemplo, veo en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, la convivencia entre dos generaciones, pero ahora en este caso la más joven, representada por un jovencito llamado Jesús y por sus padres. En Lucas 2:49, el Evangelio de Lucas nos habla de la juventud de Jesús, de los pocos pasajes que tenemos de la juventud de Jesús, y la convivencia entre una generación mayor y la juventud representada por un adolescente Jesús en esa época. Fíjate lo que dice: entonces Él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no saben que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que Él les había dicho. El joven Jesús se les perdió en algún momento. Los padres tardaron 3 días en encontrarlo. Al tercer día lo encuentran en el templo y Jesús les dice que no saben dónde estaba, que no saben que tengo que estar en la casa de mi padre. Y la palabra de Dios dice, pero los padres de Jesús no entendieron las palabras que Él les había dicho. Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. En este pasaje, Jesús representa una generación con un entendimiento mayor de lo que Dios estaba haciendo. Pero también nos habla del corazón que ustedes jóvenes deben de tener ante la diferencia de conocimiento. Fíjate bien, yo sé que tú conoces cosas que tus padres no conocen. Yo sé que tú sabes más cosas de la tecnología que tus padres no. Yo sé que tú has aprendido a ocultar cosas en tu celular o computadora porque te aprovechas de la ignorancia de tus padres en los dispositivos. Yo sé que tú conoces el nuevo consumo de algunas sustancias, de drogas, terminologías para hablar por WhatsApp sin que tus padres se enteren, porque tú conoces cosas que tus padres no. Pero una cosa es ser sabio e inteligente como Jesús, y otra cosa es ser astuto como una serpiente. Y la astucia te hace creer que lo que tú sabes que tus padres no, te puede ayudar a salir bien librado de algunas circunstancias, pero eso no es ser sabio, eso no es ser inteligente. Jesús demostró su sabiduría al no utilizar su posición de ventaja para abusar de los demás, sino que volvió con sus padres a casa y se sujetó a ellos. Hay diferencia entre generaciones y se manifiesta a través de información, de cosas que sabemos que otra generación no, terminologías, cosas de la tecnología, cosas modernas que ahora se están utilizando, ¿verdad? Todos esos temas que tus padres hoy una generación no conoce, que tú sí conoces, tienes que tener cuidado porque eso no te da la autoridad para que tú puedas sobrepasar la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida. Jesús nos muestra el corazón que tú debes de tener ante ese manejo de información. Jesús nos muestra el carácter de un joven que tú debes desarrollar al reconocer que el tener más conocimiento de algunos temas no te da el derecho de sobrepasar la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida. Jesús demostró su sabiduría al no utilizar su posición de ventaja para abusar de los demás.
Hay temas que tú conoces que otros no. Conocer más sobre algo no te da autoridad para sobrepasar la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Hay jóvenes que están yendo al instituto bíblico, hay jóvenes que están leyendo cosas nuevas de Dios y libros de teología y cosas, y quieren llegar a la iglesia y aventar ahí toda la carne al asador, ¿verdad? Y es que como mi pastor no ve esto, como mi líder no ve esto, ¿verdad? Si ahí el teólogo tal dice, ¿verdad? O este escritor dice, ¿verdad? Tú tienes que ser humilde, porque mucha sabiduría sin la humildad no tiene sentido. Recuerda que los dones y talentos de Dios descansan sobre el carácter. Descansan sobre el carácter. Tienes que tener cuidado, porque Jesús dice que no saben, le dice a sus padres, que no saben dónde debo de estar, que no saben que debo de estar en los asuntos de mi Padre. Jesús, el joven Jesús sabía mucho más cosas que sus padres no. Y la misma Biblia dice, sus padres no entendían lo que Jesús decía. Pero Jesús, ¿qué hizo? Se sujetó a ellos, regresó con ellos a su casa mientras se llegaba el tiempo de demostrar su conocimiento. Fue y se sometió a sus padres. Por último, tenemos que aprender a descubrir el propósito juntos. La convivencia entre dos generaciones sirve para descubrir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Uno de los desafíos que tenemos como padres, líderes de jóvenes, pastores, es ayudarles a ustedes a descubrir su propósito. Es algo bien complicado y tenemos que aprender a desarrollarlo, pero es algo difícil. Tenemos que ayudarte a descubrir tu propósito. Jesús dice, ¿por qué me buscaban? Es difícil interpretar el tono de esta pregunta, pero conociendo el corazón de Jesús, no creo que haya sido una pregunta altanera o arrogante. Parece que Él les quería hacer saber que tenía un propósito. Jesús le dice a sus padres, yo tengo un propósito que ustedes desconocen. Dios me ha mandado a hacer algo que tú no estás conociendo, pero, ¿sabes? A veces no nos sabemos comunicar bien. Y yo sé que a veces tu corazón se desespera, tu corazón arde por comunicarle a tus padres, a tus líderes de jóvenes que Dios tiene un propósito para ti, pero a veces no sabes cómo comunicarlo, así como Jesús le decía a sus padres, ¿que no saben que yo tengo un propósito? Y sus padres así como que, ¿de qué me estás hablando, Jesús? ¿A propósito de qué? Pues sí entendemos que hay algo mayor, pero no sabemos exactamente qué. Él les quería comunicar este propósito y ellos, como sus padres, deberían estar conscientes del propósito de su vida. Sus padres no supieron dónde buscarlo de inmediato. Dice que hasta los 3 días lo encontraron en el templo platicando con los doctores de la ley. Jesús hace una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué me estaban buscando? Y la pregunta de una generación hacia ustedes, jóvenes, tomando este pasaje de Lucas, que yo quiero preguntarte hoy, es, ¿dónde estás? ¿Dónde te encontramos? A veces no sabemos dónde buscarte. A veces no sabemos dónde conectar contigo. A veces no sabemos hacia dónde Dios te está diciendo que te muevas, y nosotros en nuestra desesperación te ponemos a hacer algo, te ponemos a servir acá, te ponemos a servir allá, te pedimos que te sujetes a la autoridad, te pedimos que hagas esto, que hagas lo otro, ¿verdad? Porque a veces no sabemos dónde conectar contigo, a veces no sabemos dónde encontrarte, a veces no sabemos dónde está tu corazón para caminar juntos en el propósito que Dios tiene para ti. Joven, ayúdanos a que podamos ayudarte a descubrir tu propósito. Ayúdanos a que podamos encaminarte a descubrir tu propósito. Hay una generación que Dios quiere usar para ayudarte a descubrir tu propósito en Cristo Jesús. No uses nuestras limitaciones físicas, intelectuales o espirituales para permitir que el diablo te aparte de tu propósito. Nuestro punto de encuentro, como en el caso de Elí y de Samuel, en el caso de Jesús y sus padres, es en la casa de Dios, es en la iglesia. El mejor lugar para encontrarse las generaciones es en la casa de Dios. Es en la iglesia donde he visto que las generaciones empiezan a convivir y empiezan a desarrollar sus talentos, sus dones, y cada generación encuentra un lugar en la casa de Dios. Tienes que estar en la iglesia y tienes que rodearte de otras generaciones para escuchar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Nuestro punto de encuentro es la casa de Dios, es la iglesia. Descubrir tu propósito será más fácil si te mantienes en la iglesia. Haciendo un repaso bien breve, lo primero, la supervisión de tus líderes y mentores no puede llegar a donde tu carácter sí puede llegar. Segundo, cada generación sabe algo nuevo y Dios quiere revelarte cosas nuevas que nosotros quizá ya no sabemos, pero tienes que
manejar ese conocimiento con humildad y estar en comunicación con todas las generaciones para juntos poder escuchar la voz de Dios. Y por último, descubramos propósito juntos. Queremos saber dónde encontrarte, queremos saber dónde conectar contigo, y quiero que sepas que el mejor punto de encuentro para las generaciones y descubrir tu propósito se llama iglesia en la casa de Dios. Amén. Señor, yo oro por esta